Mendoza, curadora de la exposición Química Celeste de Glenda León en el Museo Amparo. Esta exposición, que recorre 20 años de trayectoria artística de León, gira en torno al concepto de la elevación, un principio que aquí se explora en sus diversas facetas como la espiritualidad y el conocimiento, pero también a través de alegorías del vuelo y la anatomía humana. Como parte del diálogo creativo entre artista y curadora, una de las partes más importantes de este proyecto ha sido la creación de una nueva versión de la pieza Cielo Prohibido, que originalmente consiste en la representación de las formas moleculares de las sustancias ilegales o drogas más famosas del mundo, de manera tal que esta representación gráfica de las formas moleculares recuerda y evoca a las constelaciones celestes. Al ser esta la primera exposición individual de León en México, la versión que ha sido creada específicamente para Química Celeste consiste en la representación de las formas moleculares de los principios psicoactivos que están presentes en las plantas sagradas o enteógenas de Mesoamérica, con un énfasis especial en México. El principio de la elevación se encuentra presente de esta manera bajo la forma de la ampliación de la conciencia. Las versiones anteriores de esta pieza han sido representadas en distintos formatos como la caja de luz y el textil, pero en esta ocasión la versión creada para Química Celeste se presenta como un gran mural que está ubicado en el pasillo que conduce a la fantástica colección prehispánica del Museo Amparo, como una manera de rendir homenaje a las culturas del México antiguo, pero también como una invitación a la reflexión sobre el uso medicinal, terapéutico y ritual de estas plantas. Es en este contexto que agradezco la presencia del doctor José Luis Díaz, quien es investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. También quiero agradecer nuevamente al Museo Amparo por la organización de esta actividad y de esta exposición, que pueden visitar hasta el 5 de febrero en las salas de exposiciones temporales de la planta baja. Bienvenidos nuevamente. El título de este diálogo con estudiantes universitarios es Plantas mágicas y conciencia expandida. Recibimos al doctor José Luis Díaz, a quien agradecemos estar con nosotros esta tarde. José Luis Díaz Gómez es médico cirujano, investigador de tiempo completo desde 1967 en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y en el Centro de Neurobiología. Actualmente está adscrito al Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina. Es profesor de licenciatura en Neurociencias de la Facultad de Medicina, así como en los posgrados de Filosofía de la Ciencia Cognitiva en la UNAM y del Programa de Ciencia Cognitiva de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es autor de más de 200 trabajos de investigación, revisión y divulgación, y de más de 16 libros, entre los que se encuentran La conciencia viviente, Moradas de la mente, La naturaleza de la lengua, Frente al cosmos, Registro de sueños y El enredo mente-cuerpo. Además, es miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua. Les damos la bienvenida nuevamente a todos quienes siguen esta transmisión. Agradecemos especialmente a la maestra Concepción López de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP y a sus alumnos por su participación en este diálogo. De igual forma, agradecemos a los profesores, estudiantes y público interesado en este tema que hoy nos acompañan tanto en el auditorio del Museo Amparo como en la modalidad en línea. Estaremos recibiendo sus preguntas a través del código QR que pueden ver en su pantalla. Adelante, doctor, comenzamos. Muchas gracias nuevamente. Gracias al Museo Amparo por esta invitación a hablar sobre las plantas mágicas de México y su consecuencia más notoria, que es la modificación de los estados de conciencia. Un tema que me ha interesado prácticamente desde los inicios de mi carrera, allá por los años 60 y 70 del siglo pasado. Tienen ustedes ahí en la carátula de la presentación mi página, por si quieren adentrarse un poco más en estas y otras investigaciones que hemos realizado a través del tiempo. Cuando hablamos de las plantas mágicas y rituales de México, la primera referencia accesible que tenemos es el trabajo de Bernardino de Sahagún en el siglo XVI.
este monje aprendió o se rodeó de personas náhuatl, varios ancianos náhuatl, para interrogarles sobre todos los aspectos de la cultura pues mexica y náhuatl del altiplano de México. Su obra es muy extensa. Tenemos el Códice Florentino que ahora está siendo renovado, bueno, no renovado, vuelto a estudiar y escaneado y demás extensamente, y la historia general de las cosas de la Nueva España. El códice, como su nombre lo indica, pues es una colección de textos y figuras. Está en náhuatl con caracteres en castellano. En esta diapositiva ven ustedes a Bernardino de Sahagún del lado izquierdo, y del lado en el centro vemos algunas figuras del capítulo 11 del códice, que habla sobre, y así se titula el capítulo, las plantas que enloquecen. Tenemos varias figuras aquí en la parte superior, unas figuras que sugieren hongos con un demonio flotando sobre ellas. En la parte central a un curandero, hechicero, tomando una poción. Y en la parte de abajo tenemos a otra planta, prácticamente también dibujada, que podemos reconocerla. Se trata probablemente de la datura, es decir, del toloache. Los nombres que aparecen en ese capítulo de Bernardino de Sahagún aparecen del lado derecho. Están el ololiuqui, el peyotl, el tlapatl, el tzintzintlapatl, más mixitl, nanácatl y otras más. Son aproximadamente 11 plantas que Bernardino de Sahagún recoge de sus informantes, que modifican la conciencia, son usados en rituales. La tónica general de aquella época, de todo el siglo XVI, y de los monjes como él, que recolectaron información, es la de considerar a estas prácticas rituales como algo demoníaco, sobre todo por los cambios de conciencia que se producían. Sin embargo, nos dejan un testimonio inicial necesario. Hoy día, como van a ver en esta plática, tenemos ya la identificación botánica, química e incluso psicofarmacológica de cada una de las plantas que Bernardino de Sahagún anota en este famoso códice. La siguiente, por favor. ¿A qué vamos a llamar plantas mágicas y sagradas? Pues son plantas que se usan en contextos rituales, de acuerdo con las tradiciones indígenas, para poner al usuario en contacto con su mundo trascendente, con su mundo espiritual, con el mundo sagrado, y lo hacen mediante la modificación de estados de conciencia. De esta manera son plantas usadas por los chamanes o curanderos como herramientas para adivinar y para curar en estados modificados de conciencia. Contienen moléculas psicotrópicas, como sabemos ahora, y son psicotrópicas gracias a los efectos de estas moléculas sobre los varios sistemas de neurotransmisores cerebrales, que están bastante bien dilucidados, aunque no completamente. Para empezar a referirnos a estas plantas, es importante tener un panorama, la psicofarmacología, es decir, el conjunto de plantas, drogas, fármacos que modifican las actividades mentales y el comportamiento. Les presento aquí una clasificación que a mí me parece sencilla, pero bastante profunda, bastante interesante. Hay drogas que producen una activación de los procesos mentales. Son llamadas por Jean Delay, psiquiatra francés, quien está en la foto, y a quien debemos esta clasificación. Son llamadas psicoanalépticos. Del polo opuesto hay una serie de fármacos que producen una depresión o una disminución de las actividades mentales. Son las que se llaman psicolépticos. Y en otro eje, ya no cuantitativo, sino cualitativo, de modificaciones de los estados mentales, Jean Delay habla de los psicodislépticos, que son drogas, plantas o fármacos que modifican ya no cuantitativamente, sino cualitativamente los estados de conciencia. La siguiente, por favor. Tenemos entonces aquí, para que tengan ustedes una idea, es obviamente un tema muy extenso de una interdisciplina importante que es la psicofarmacología. Ejemplos de los psicoanalépticos serían drogas psicoestimulantes como las anfetaminas, euforizantes como la cocaína, antidepresivos de uso clínico como los inhibidores de la monoamino
oxidasa, los antidepresivos tricíclicos, el Prozac y tantos otros fármacos. Y también hay drogas convulsivantes, como el metrazol y otras más, que antes de producir convulsiones producen una activación muy intensa de estados de ánimo, de conducta y demás. En el polo opuesto, los psicolépticos incluyen a los hipnóticos sedativos como los barbitúricos, embriagantes como el etanol, ansiolíticos como las benzodiazepinas y otros más, antipsicóticos, fármacos usados en la psiquiatría para disminuir los síntomas de la psicosis, como son las fenotiacinas, butirofenonas y otra serie de fármacos, o los antimaníacos como el litio y otras drogas. Entonces, estos dos grupos son fármacos que estimulan o deprimen las actividades nerviosas, mientras que los psicodislépticos son drogas que modifican cualitativamente los estados mentales. Yo tengo esta clasificación que les voy a presentar ahora, me voy a basar en ella en el resto de esta plática. Reconozco cuando menos 6 tipos de psicodislépticos: los alucinógenos, inductores de trance, la anterior aún, por favor, inductores de trance, cognidislépticos, deliriógenos, narcóticos y disociativos. En esta revista de los años 70, Journal of Psychedelic Drugs, en el 79, esa es la carátula del número, donde publiqué un artículo que se llamó Ethnopharmacology and Taxonomy of Mexican Psychodysliptic Plants, o sea, etnofarmacología y taxonomía de las plantas mexicanas psicodislépticas, donde presento esta clasificación que les acabo de mencionar. Vamos adelante para cada uno de estos grupos. Los alucinógenos son las moléculas que por definición producen alteraciones en la percepción. Ahí aparece un esquema muy breve de las modificaciones perceptuales que van desde la deshabituación o intensificación de la percepción de los colores o de las formas, aumento de las imágenes visuales con los ojos cerrados, patrones geométricos que también se ven con los ojos cerrados, ilusiones, o sea, modificaciones del espacio de la escena visual, inserciones, o sea, objetos o otras formas que se ven en la escena visual nada más para el sujeto afectado, y traslocaciones, que son modificaciones casi completas de la escena perceptual. Pero aparte de las modificaciones perceptuales, que son quizá las más llamativas, modificaciones cognitivas como estados de ampliación, la gente siente que piensa con mayor claridad, que tiene mayor penetración, mayor capacidad de análisis, de síntesis, de comprensión, lo que se llama en general trasciencia. Pero también hay modificaciones emocionales que pueden ir aquí sí en extremos de amplificación positiva hacia estados de trance, arrobamiento, éxtasis, etcétera, pero también en el polo opuesto, a veces estados profundamente angustiosos, el cielo y el infierno, le llaman a algunos autores que han experimentado con estos fármacos. Hay una mayor lucidez de la conciencia y el éxtasis, la modificación de trance, es en el sentido, digamos, de activación del sistema autónomo simpático. Hay dilatación pupilar, mayor frecuencia cardíaca y otros síntomas que son muy claros de estimulación del sistema nervioso autónomo en su facción simpática. Seguimos con los alucinógenos. Vamos a reconocer con esta definición relativamente estricta nada más a 4 grupos de alucinógenos: la mescalina y los cactos que la contienen, que son fundamentalmente el peyote mexicano y el San Pedro, Perú, del desierto del Perú, la psilocibina, arriba a la derecha, y los hongos psilocíbicos, fundamentalmente de México, aunque hay en varias partes más. El autor que vamos a estar revisando con frecuencia es químico suizo, Albert Hofmann, que aparece ahí con la molécula del LSD, que es otro alucinógeno, pero en este caso no natural, sino sintético. Lo sintetizó el propio Hofmann en 1938. Tuvo una experiencia accidental porque se absorbió LSD a través de su piel en 1940 y tantos, 43, pues se dio cuenta de que tenía una molécula poderosamente alucinógena. Y del lado derecho abajo está la cuarta molécula de alucinógeno que cumple con esta definición que les acabo de dar. Es la NN-dimetiltriptamina o DMT, que está presente en
las especies alucinógenas agregadas a la ayahuasca de la cuenca del Amazonas. Vamos a ver cada una de ellas brevemente. El peyotl, mencionado por Sagún y mencionado también desde la colonia por Ruiz de Alarcón, aparece ahí abajo el inquisidor Ruiz de Alarcón, hermano del dramaturgo, nacidos en Tasco, los dos, y él se refiere a varias plantas, incluyendo al peyote. Aún prevalecía mucho la idea de que estas prácticas eran demoníacas, los chamanes eran como sacerdotes del demonio, hay muchísimos casos relatados en las crónicas de la Inquisición, en la época de la colonia, de persecución a los chamanes que utilizaban peyote. Aparecen ahí algunas figuras, en el centro del el nombre botánico del peyote, que es Lophophora williamsi, del lado derecho la recolección en el desierto de Viricuta, por parte de los huicholes. También esta alegoría abajo a la derecha de la cacería del venado, que es otra de las acepciones del peyote para los huicholes. La mescalina y el cacto del peyote adquirieron notoriedad afuera de México, fundamentalmente en Europa, por el trabajo que realizó un etnólogo sueco, Carl von Lumholtz, en su libro muy conocido por los historiadores y las personas interesadas en los antecedentes de México, en su libro que aparece del lado derecho de 1902, llamado Unknown Mexico o México Desconocido. Estas dos figuras que aparecen en el centro y abajo a la izquierda son de ese libro. Aparecen un grupo de chamanes huicholes vestidos, tocados con sombreros muy vistosos, pues probablemente tomado en el norte del estado de Jalisco. Y aparece el peyote fotografiado por Lumholtz, probablemente la primera fotografía del peyote, abajo a la izquierda. Persiste aún en la actualidad una peregrinación ritual de los Huayricá, o sea, de los huicholes, que van desde sus aldeas en Nayarit, en el norte del estado de Jalisco, y caminan hasta Viricuta, que está pues en Real de 14, cerca de Real de 14, en San Luis Potosí. Uno de los primeros que fue capaz de pues presenciar y dar testimonio de esta peregrinación fue el periodista mexicano Fernando Benítez y también el antropólogo indigenista Salomón Nahmad en los años 60 del siglo pasado. Aparece en el centro el libro de Fernando Benítez sobre la tierra mágica del peyote. Él mismo aparece en la fotografía de abajo a la izquierda, pues platicando sobre el peyote con un chamán en el Nayar. Aparece una famosa tabla de los huicholes al del lado derecho con varias alegorías del peyote de varias maneras y pues muy sugerente de los cambios perceptuales intensamente coloridos con figuras geométricas y demás altamente simbólicas de la cultura huichola sobre el peyote y las deidades que lo representan y demás. Del lado izquierdo aparece una foto con un chamán con el peyote en las manos y un tocado muy típico de la cultura huichola. Con el trabajo de von Lumholtz, realmente a Alemania, y en 1896 se aisló la molécula responsable de los efectos mentales del peyote por Hefter, se le llamó mescalina. Es un poco largo porque se le llamó mescalina, pero tiene que ver con alguna denominación del peyote equivocada en el siglo XIX. Y la síntesis y la fórmula molecular fue determinada por Spath en 1919, lo cual dio origen a que varios psiquiatras de la escuela alemana pudieran hacer los primeros análisis psicofarmacológicos experimentales de la mescalina. El más importante quizás de todos ellos, uno de los dos más importantes, es el de Kurt Beringer de 1927. Aparece Beringer ahí abajo a la derecha y aparece la fórmula de la mescalina abajo a la izquierda. Es una feniletilamina cuyo núcleo, el núcleo que aparece ahí, con una cadena lateral que termina en NH2 y tres moléculas, les llamo la atención a esto porque es muy interesante, aparecen tres
radicales que se llaman metilos, CH3O, en las posiciones 3, 4 y 5 del núcleo de la mescalina. Si le quitamos a esa molécula esas 3 metilos, es prácticamente idéntica a un neurotransmisor del sistema nervioso central, que es la norepinefrina. De tal manera que puede uno ya desde entonces colegir que la mescalina actúa de alguna manera, pues agonizando a varios neurotransmisores que se llaman catecolaminas en el sistema nervioso central. De esta manera, la psicología de la mescalina fue, aparte de Beringer, estudiada con todo detalle por un psicólogo de la escuela famosísima de Alemania en aquella época, de los años 20, llamada de la Gestalt. El trabajo de Heinrich Klüver es fenomenal en ese sentido. Está reeditado, está disponible ahora en inglés. Es el que aparece a la izquierda, Mescal y los mecanismos de las alucinaciones, de 1929. Heinrich Klüver hizo un análisis sumamente detallado de los efectos de la mescalina sobre la percepción. La siguiente, por favor. Esta figura que aparece aquí a la izquierda es de su libro, y aparecen las visiones que con los ojos cerrados se reportan los sujetos. Él entonces administró mescalina a sujetos voluntarios y les pidió que dibujaran las figuras geométricas que veían con los ojos cerrados. Y la figura de la izquierda son varias de las imágenes, muy típicamente espirales, medialunas, formas como geométricas, que años más tarde algún antropólogo consideró que podrían corresponder a los petroglifos de muchas culturas humanas que probablemente experimentaron con plantas alucinógenas en varios continentes, consideraron sus visiones geométricas y demás como revelaciones y las plasmaron en petroglifos. Esta obviamente es una hipótesis atractiva, interesante, pero no está comprobada. La siguiente, por favor. La mescalina llegó a su... Todas estas investigaciones que les he relatado permanecieron en el ámbito académico, psiquiátrico de Alemania, de otros países y demás, pero fue el trabajo de 3 literatos, o de más de 3, pero fundamentalmente de Aldous Huxley, de Henri Michaud, y de otros en Francia, que describieron escritores que experimentaron con mescalina y describieron sus efectos. El más conocido de ellos es Aldous Huxley. Tiene un par de libros muy conocidos. Aparece a la izquierda Las puertas de la percepción. Es interesante mencionarles que el nombre de Doors, Las puertas, fue tomado por el famosísimo grupo de rock de California de los años 60. Algo significativo porque el libro trata de la mescalina, de sus efectos mentales. Es un libro sumamente bien escrito. Huxley era un gran escritor, era un gran pensador, sumamente culto. Y uno de sus relatos del efecto de la mescalina me parece aún hoy día magistral, y se los voy a compartir. La siguiente, por favor. En Las puertas de la percepción, en 1954, Huxley nos relata lo siguiente. Tomé mi píldora a las 11. Sabemos que tomó aproximadamente 400 miligramos de mescalina que le había preparado un amigo en California. Hora y media después, estaba sentado en mi estudio mirando cuidadosamente un pequeño florero de vidrio. El florero contenía 3 flores, una rosa de Portugal de corola rosada, abierta plenamente con un toque de tono más ardiente en la base de cada pétalo, un clavel grande, magenta y crema, y violeta pálida al final de su tallo roto, la heráldica floración de un lirio. Azaroso y provisional, el pequeño ramo rompía con todas las reglas de un tradicional buen gusto. O sea, era un ramo común y corriente. En el desayuno de la mañana yo había advertido la vivaz disonancia de sus colores, pero ese ya no era el punto. Y subrayo, no estaba mirando ahora un arreglo inusual de flores. Estaba viendo lo que Adán había visto en la mañana de la creación, el milagro, momento a momento, de la existencia desnuda. Noten ustedes que aquí no hay alucinaciones.
hay la descripción de un florero con unas cuantas flores, claveles y otras, sin mayor estética ni trascendencia, pero lo que cambia es algo así que podemos llamar la actitud. Cambia el significado de lo que se está viendo y obviamente cambia desde todos los puntos de vista, no solamente el perceptual, donde percibe este florero de una manera como si por primera vez viera una flor, y cambia mucho la interpretación, el sentido que cobra ese arreglo. Este es, digamos, el primer efecto de los alucinógenos, desautomatización de la percepción, que es profundamente significativo. Vamos a pasar al siguiente grupo de plantas y fármacos alucinógenos. El teonanacatl, la carne o el hongo del dios en náhuatl. Aquí hay varias figuras rescatadas por Gordon Wasson. A la izquierda pueden ver ustedes en muchas de las figuras sentadas al centro, por ejemplo, aparece un chamán con un par de honguillos en la mano. Prácticamente todos los personajes de la figura, varios chamanes, deidades. Aquí está Tezcatlipoca, aquí hay un sacerdote ofreciendo una especie de hongo, etcétera. Hay pues recreaciones acuáticas y demás, los hongos se relacionan al agua. Del lado derecho aparecen otras figuras también sacadas de los códices. A la extrema derecha aparece una figura en forma de hongo proveniente de la cultura maya en Guatemala o en Chiapas. Y aparece del Códice Florentino la figura que está abajo a la derecha. Muy interesante, hay un chamán o un consumidor del hongo que aparece más o menos del lado izquierdo, y aparece Mictlantecutli, la figura, la deidad náhuatl de la muerte, aparece como influyendo, modificando el estado de conciencia del consumidor. Una figura extraordinariamente clara, o bueno, cuando menos muy sugerente, no solamente de la interpretación del demonio como causante de las alteraciones mentales, sino también de los contenidos que en ocasiones llevan al consumidor a experimentar con el cielo y el infierno, como dijo el propio Huxley. La siguiente, por favor. La identificación botánica del teonanácatl fue realizada por un médico vienés radicado en Oaxaca en la primera mitad del siglo XX. Era un médico de minas contratado para ser doctor de los mineros por compañías transnacionales en aquella época, pero era un hombre profundamente culto, un buen botánico. Los médicos en aquella época todos sabían de botánica, y empezó a hacer una recolección de plantas en Oaxaca, pero no con cualquier criterio. Colectaba plantas que estuvieran relacionadas con ritos, asociadas a deidades, a constelaciones, a fiestas y a rituales y demás. Y de esta manera, ya en 1919, Reco, que no llegó a presenciar, cuando menos que lo haya contado, una ceremonia, pero sí logró recolectar honguillos utilizados en ceremonias y lo identificó como un hongo, aunque no la especie en particular, Alteonanaca. El que hizo la identificación más famosa fue el conocidísimo etnobotánico de Harvard, Richard Evans Schultes, en un trabajo del Botanical Museum Leaflets de la Universidad de Harvard en el 39. Este tampoco tuvo mayor trascendencia, excepto porque un amigo de Schultes, la siguiente, por favor. Schultes era muy conocido, aquí aparece a la izquierda arriba este hombre muy alto en la sierra en oaxaqueña con los mazatecos. Pues él recolectó también algunos honguillos que también le pasó Blas Pablo Reco, se puso en comunicación con él. Y es muy conocido Schultes en el medio de la etnobotánica, y también como autor de esta famosísima libro Las plantas de los dioses, el origen del uso de los alucinógenos, que escribió a la par con el químico Albert Hofmann, y que lo siguen ustedes encontrando en cualquier librería de El Sótano o de Sanborns. Un amigo de Schultes en los años 50 leyó el trabajo y se interesó en ver si el uso de los hongos aún persistía en la época en esa época. Viajó entonces a Oaxaca, Gordon Wasson, trató de encontrar a Blas Pablo Reco, pero acababa de morir. Consiguió a través de otros amigos, etnólogos europeos, la
señas de una curandera en Huautla de Jiménez que utilizaba hongos y logró presenciar por primera vez una ceremonia con hongos alucinógenos por la famosa curandera María Sabina, famosa por el trabajo de Wasson. Eh, y Wasson, que no era científico, Wasson era un aficionado muy acomodado, era un banquero, aficionado a la micología, y lo que sí tuvo fue la capacidad de convocar a una serie de expertos para estudiar los hongos alucinógenos mexicanos allá en los años 50. Esto dio como resultado un libro magnífico que aparece ahí del lado izquierdo. Curiosamente, él siendo norteamericano, llamó a gente fundamentalmente de Francia para estudiar los hongos y publicó el libro eh, multi, multidisciplinario, Le champignon hallucinogène de Mexique, estudios etnológicos, taxonómicos, biológicos, fisiológicos y químicos. Debió haber puesto también psicológicos, porque entre los colaboradores están ahí gente conocidísima, sobre todo en Francia y en Suiza, Albert Hoffmann, químico de los laboratorios Sandoz de Suiza, Cerletti, farmacólogo italiano, Jean Delay, gran psiquiatra francés que produjo la clasificación de psicofármacos que les acabo de mencionar, y otros más. De tal manera que en este libro, pionero de la etnofarmacología, por la constelación de expertos en muchísimas especialidades que estudiaron los hongos mexicanos, ahí Wasson pues demuestra la continuidad del uso ritual de los hongos desde los antiguos nahuas hasta los modernos mazatecos, identifica a los hongos como el género psilocibe. Roger Aym, micólogo de Francia, pues encuentra como 10 o 15 especies nuevas de psilocibe. Hoffmann encuentra la psilocibina como la causante de la sustancia química causante de los cambios. Cerletti confirma que la psilocibina ya no se parece a las catecolaminas en el cerebro, sino a otro neurotransmisor que es la serotonina. Y el propio Jean Delay hace un análisis detallado de los efectos mentales. En suma, un trabajo fenomenal, fundamental para la etnofarmacología. La siguiente, por favor. En México, por los años 50 y 60, el doctor Dionisio Nieto, refugiado de la Guerra Civil Española, que fue mi maestro más cercano, tutor de mi tesis y demás, formado en una tradición psiquiátrica en Alemania y una tradición de neurohistología con Cajal, un psiquiatra de microscopio y de laboratorio, muy en la tradición biomédica, introdujo en México el uso de los fármacos psiquiátricos, pero también inició la psiquiatría experimental, como le llamó él, con el análisis de los fenomenológicos de los efectos mentales de varios de los hongos mexicanos, en particular Stropharia cubensis, de la psilocibina y del LSD. Dirigió varias tesis al respecto. Yo hice mi tesis con él sobre las anfetaminas, que no son naturales, pero que pueden producir psicosis por exceso por consumo crónico y demás. Entonces es importante rescatar la figura del maestro Nieto en la historia de estos fármacos. La siguiente, por favor. De esta manera, con el libro de Wasson y demás, se populariza una transdisciplina entre la etnología, la botánica, la química, la psicofarmacología y demás, que se llama la etnofarmacología. Hay una revista al respecto y aparecen aquí varios ejemplos, libros que llevan a la etnofarmacología prácticamente como bandera. Esta fotografía en un congreso de San Francisco en 1978, que tuve la oportunidad de asistir con los primeros trabajos que estaba haciendo en esa época sobre estas plantas, en particular una que no era tan conocida en esa época, la Salvia divinorum, pues tuve la oportunidad de convivir un poco en la foto de la derecha aparece adelante Gordon Wasson y atrás Albert Hoffmann. Albert Hoffmann en aquella época ya era un hombre bastante mayor, pero vivió hasta los 102 años. Aparece abajo a la izquierda una foto poco antes de morir por 2007. Wasson se vuelve una figura entonces fundamental, propone una palabra que tiene cierta o bastante resonancia a partir de entonces, la palabra enteógenos, como reveladores del Dios, y además hace otros trabajos muy interesantes, por ejemplo, en esta escultura de la cultura mexica,
que está en la sala central del Museo de Antropología, aparece Xochipilli, la deidad de las floraciones y demás, y Watson reconoce en muchas de las plantas que están representadas en el cuerpo de Xochipilli. Aquí aparece, por ejemplo, estoy señalando con mi señalador, pero ustedes no lo ven. En la antepierna de Xochipilli aparece una flor que probablemente corresponda al Oloriuki. Abajo aparecen claramente, en el pedestal, aparecen hongos cortados a la mitad. Él reconoce en Xochipilli cuando menos unas 5 plantas alucinógenas o psicotrópicas, y de hecho afirma que, con buenas bases, de que el rostro de Xochipilli representa un estado de éxtasis. Llevado por el entusiasmo, Watson a veces llega a afirmar cosas como que las figuras tan frecuentemente puestas en la capilla de Tonancintla en Puebla son en realidad pues alegorías de hongos alucinógenos. Esto obviamente ya no es tan aceptable por la mayor parte de los estudiosos como la identificación de las plantas en el cuerpo de Xochipilli. Hoffman, que es quizás el químico más destacado en lo que se refiere a la química de los alucinógenos, aquí aparece en una figura muy psicodélica de los años 60, el modelo tridimensional del LSD en la mano y una alegoría de las alucinaciones o de las visiones que se reportan con LSD. Aparece a la derecha Timothy Leary, un psicólogo de Harvard que causó un escándalo cuando repartió entre sus alumnos por los años que sería 67 o algo así, repartió entre sus alumnos LSD y los instó a que tomaran el fármaco, dejaran la escuela y se dedicaran al rock. Todo esto fue la revolución, fue parte de la revolución cultural de los años 60, donde los alucinógenos pues tuvieron un papel muy destacado por su capacidad de expandir los estados de conciencia y demás. Obviamente hay que mencionar que, aparte de que en efecto estos fármacos pueden expandir el estado de conciencia, también si se usan de una manera indiscriminada o fuera de las regulaciones, por ejemplo, rituales que se siguen entre los usuarios indígenas de México, pueden llevar a psicosis o a otras complicaciones. La palabra psicodélico fue acuñada por un psiquiatra que aparece ahí a la izquierda, llamado Humphrey Osmond, y la palabra cundió en aquella época prácticamente para pues, reconocer a toda una cultura en la que participaron los Beatles y varios grupos como los Doors y demás, y muchos artistas que hicieron del arte psicodélico una, una tendencia artística muy reconocible, muy influida por las visiones de los psicodislépticos o psicodélicos. La siguiente, por favor. La ayahuasca tardó mucho tiempo quizás en incorporarse también a la cultura más conocida. Durante una época muy larga estuvo confinada su uso a la cuenca del Amazonas en varias partes. Es una mezcla de plantas. Abajo a la izquierda aparecen, cuando menos, pues ven ustedes ahí un cúmulo de fibra. Del lado izquierdo una liana que se llama botánicamente Banisteriopsis capi, aparece arriba a la izquierda, pero aparecen otras muy interesantes. La mezcla varía mucho en la cuenca del Amazonas. Hay diversas plantas que se usan en diversas partes, pero hay algo sumamente interesante desde un punto de vista de la psicofarmacología. El causante de las alucinaciones son plantas que contienen dimetiltriptamina, un alcaloide alucinógeno del tipo de la psilocibina, o sea, con un núcleo indólico en la base, que también lo tiene el LSD. Esta realmente no se absorbería prácticamente casi nada o no se incorporaría nada a la sangre, porque hay una enzima en el cuerpo que degrada a estas y otras sustancias llamadas monoamino oxidasa. Y curiosamente, la ayahuasca contiene una planta que inhibe a la enzima que destruye a la dimetiltriptamina. Esta es verdaderamente un hecho que para un psicofarmacólogo es difícil de entrever,
cómo se descubrió la mezcla hace centurias, quizás milenios, en la cuenca del Amazonas, de dos plantas que es necesario tomarlas juntas para que una inhiba a la enzima que produce que la otra tenga sus efectos centrales. Lo dejo para que lo mediten. Entonces, el principio activo de la ayahuasca, el principio activo son los dos, pero la molécula auténticamente alucinógena es la dimetiltriptamina que aparece allí en la figura central, en la figura química central. Noten ustedes, el núcleo que aparece como rojo es un núcleo que se conoce como indol o indólico, que es común de un neurotransmisor central que se llama serotonina, aparece con una cadena lateral y curiosamente, vean ustedes al lado derecho, dos CH3, dos metilos, que son idénticos entonces a los que aparecen en la mescalina. Da la impresión de que el agregar metilos, estos pequeños átomos realmente de CH3, a las cadenas de neurotransmisores normales del cerebro, les confiere capacidades alucinógenas. Y esas están en las plantas. Aparecen ahí tres plantas de la cuenca del Amazonas que Schultes, entre otros, localizó como de utilización ritual entre los chamanes del Amazonas. En general se llama chacruna a lo que se agrega a la ayahuasca para producir el efecto alucinógeno, pero esto pueden ser varias plantas: psicotria, iridis, justicia pectoralis o anadenantera, varias especies de anadenantera que estudió Schultes. A la derecha aparecen múltiples aditamentos que se utilizan para insuflar el yopo, que es la anadenantera, a través de participante le insufla mediante un popote a otro en la nariz el yopo en forma de polvo. El yopo es muy rico entonces en dimetiltriptamina. Estos son entonces los 4 alucinógenos fundamentales de los que quería mencionar. La siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes todas las fórmulas. La idea es que los alucinógenos tienen en común una estructura química indólica, aparecen abajo. Notarán ustedes esta figura fundamental que aparecen las moléculas de la serotonina, neurotransmisor normal del cerebro, del LSD a la derecha, de la psilocibina a la izquierda y de la mescalina, que puede tomar la forma, a pesar de que se parece más a la epinefrina, puede tomar una forma indólica. Quien señaló esto ya desde un principio fue de nuevo Hoffman, que aparece a la derecha. Este es un dibujo de él mismo con su LSD, la molécula que él había descrito, abajo a la izquierda, y la psilocibina, donde muestra la similitud entre el núcleo fundamental del LSD y la psilocibina de los hongos mexicanos. La siguiente, por favor. Esto ha sido muy estudiado, no me voy a meter demasiado en el asunto, pero para mí uno de los efectos farmacológicos más interesantes de estas moléculas en común es que todas ellas administradas a animales de experimentación, a los cuales se les está estudiando la actividad eléctrica de las neuronas que producen serotonina en el cerebro. Aparecen aquí en el esquema central, aparecen 3 circulitos amarillos. Allí en ese lugar llamada sustancia negra aparecen, perdón, núcleos del RAFE, aparecen 3 circulitos amarillos donde están las neuronas que contienen serotonina en el cerebro. Este investigador, Agajanian, abajo a la izquierda, metió electrodos en las ratas para estudiar la actividad de estas células en particular. Y a la derecha pueden ustedes ver el registro. El momento en que inyecta LSD a la rata, estas neuronas dejan de disparar prácticamente. Al lado izquierdo aparece una gráfica sobre la capacidad, la afinidad de los varios alucinógenos de los que hemos estado hablando por los receptores a serotonina en el cerebro, y hay una relación lineal de acuerdo con su potencia. En pocas palabras, hay una evidencia bastante sólida de que los alucinógenos actúan en el cerebro, pues inhibiendo la actividad de las neuronas que producen serotonina. Cómo este efecto a nivel molecular y celular, neuronal, llega a producir los efectos extensos y demás psicológicos de los que hemos hablado,
pues esa es una investigación que llevará bastante más tiempo en dilucidar. Bien, el siguiente grupo de sustancias psicodislépticas, le puse mucho énfasis a los alucinógenos, casi me acabo el tiempo con ellos. Voy a repasar rápidamente otros grupos. Llamé inductores de trance a las plantas que están reconocidas como el ololiuqui mexicano. También una de las plantas de las que mencionó Sagún se repiten en la colonia y demás. El ololiuqui fue reconocido en el siglo XIX como semillas de la Virgen, o sea, el manto de la Virgen, Hipomea violacea, Rivea corimbosa y otras plantas contienen unas sustancias que se llaman erginas, que curiosamente recuerdan un poco al LSD, pero por sí mismas no tienen los efectos alucinógenos del LSD, tienen otros efectos. La siguiente, por favor. Creo que aquí aparece algo más de las erginas. La identificación botánica fue hecha entonces en México, en el Instituto Médico Nacional, a finales del siglo XIX, principios del XX. Fue respaldada por RECO, y hay otras plantas también mencionadas por Sagún, Tlitlitzen, identificado también como Hipomea violacea. Reconocerán ustedes estas flores del lado derecho abajo, muy típicas del manto de la Virgen. Los chamanes consumen las semillas, varían en número, las muelen en el molcajete y las toman y produce un estado no alucinógeno, produce un estado que yo llamo de trance, que favorece la adivinación. La siguiente, por favor. Albert Hoffman, para variar, había aislado derivados activos del ácido lisérgico en Rivea corimbosa. No es el LSD. El LSD es artificial. Lo que le llamó mucho la atención a Hoffman fue encontrar otras moléculas parecidas al LSD en el ololiuqui mexicano, pero también en el cornezuelo de centeno europeo, que tiene una tradición muy interesante, muy estudiada, sobre un efecto psicotrópico llamado ergotismo en la tradición medicinal o también tradición de la brujería y demás de varias culturas europeas. La siguiente. Estas erginas, a pesar de su similitud química con el LSD, no son alucinógenas. Aparece abajo, fíjense ustedes, la similitud es muy grande entre el LSD a mano derecha y las erginas del lado izquierdo. Paso a la siguiente, una planta nueva. Podríamos hablar una hora o más nada más de la marihuana, pero es muy interesante porque el efecto de la marihuana no es alucinógeno tampoco, yo le llamo cognodisléptico. El efecto principal de la marihuana es sobre facultades cognitivas más que perceptuales, aunque aumenta mucho los órganos de los sentidos, aumenta mucho la percepción, por ejemplo, de la música o de los sabores y demás. En realidad el efecto principal está sobre la cognición. Es una planta muy interesante de origen asiático. Tiene un uso etnobotánico muy antiguo como aceite, como cáñamo y como psicotrópico. El cáñamo ha tenido una importancia económica muy importante y probablemente no es una planta nativa de América. Probablemente fue traída, o casi con seguridad fue traída a México a través de la nao de la China durante la colonia, y fue sembrada en México y rápidamente, es muy interesante esto, fue incorporada a ceremonias rituales por su efecto psicotrópico. La siguiente, por favor. Entonces, del viejo mundo, no me voy a meter a la historia, es muy, muy, muy extensa y fascinante de la marihuana. Aparecen aquí algunos datos de lo que cosas más salientes de la tradición de la marihuana en el viejo mundo, la tradición psicotrópica, el viejo de la montaña de Marco Polo, el hashish y la psiquiatría experimental de Moreau de Tours, uno de los padres de la psiquiatría contemporánea. Aparece aquí su libro acerca del hashish y la alienación o alteración mental. Es el trabajo clásico de los efectos de la marihuana sobre la mente. Se hizo un club de usuarios de la marihuana en aquella época en el París de mediados del siglo XIX, donde estaban Baudelaire y Moreau, Dumas y varios más. Mucho que decir ahí. Me enfoco un poquito más a la marihuana en el Nuevo Mundo. Entonces, la marihuana no es nativa del Nuevo Mundo, es traída probablemente a través de la nao de la China
ingresando por Acapulco. Aquí aparece abajo a la izquierda una litografía de la época con la bahía de Acapulco, con la nao de la China en el centro. Probablemente por ahí entró el cáñamo, pero pues como una planta de interés económico para producir cáñamo, para producir una cuerda, la cuerda de la fibra del cáñamo, pero rápidamente se incorpora al ritual psicodisléptico. Y la primera noticia que tenemos de ese uso psicodisléptico es de el presbítero José Antonio Alzate en la Gaceta de Literatura que publicaba él. Este es un gran erudito de la colonia en México. En la Gaceta de Literatura, Alzate escribió sobre prácticamente cualquier cosa, sobre volcanes, sobre minerales, sobre minas, sobre plantas medicinales, sobre costumbres de los indígenas. Y en una de esas notas habla de una planta llamada Pipiltzintzintli en náhuatl, cuya descripción es muy sospechosa de que es la marihuana ya naturalizada como psicotrópico por grupos indígenas mexicanos. Bueno, rápidamente, modificaciones cognitivas típicas de la marihuana: expansión del sentido del tiempo, fuga y apresuramiento de las ideas, dificultad para la expresión, amnesia de memoria de trabajo. Los sujetos tienen grandes revelaciones que al segundo siguiente no recuerdan cuáles son. Evaluación de las emociones propias, desatención y ocasionalmente despersonalización. Las modificaciones sensoriales son una sensibilidad aumentada al sabor, al tacto, a la propiocepción, a la música, incremento y automatización de la fantasía con los ojos cerrados, pero rara vez esta automatización de la fantasía se refiere a modificaciones en el campo visual, o sea, en la escena externa. Y modificaciones emocionales: euforia, hilaridad, calma o ansiedad y pánico. Se dan de cualquiera de ellas. O también sedación y desmotivación, sobre todo en usuarios crónicos. Bien, también mucho que decir sobre el principio activo. Hoy día ya sabemos bastante sobre cómo actúa la marihuana y es un efecto sumamente interesante porque durante una época muy larga se buscó que se actuaba a través de los neurotransmisores ya conocidos en el cerebro. Pero resulta que, al igual que pasa con el opio, que tiene receptores endógenos y transmisores endógenos, las endorfinas, en el cerebro, la marihuana también actúa sobre unos receptores a unas moléculas que produce el propio cerebro. Se han reconocido cuando menos dos de ellas, creo que hay más: la anandamida y la oleamida, que son moléculas producidas por el propio cerebro. El cerebro produce su propia marihuana, pues, y la marihuana viene a actuar sobre los receptores a estas sustancias en el cerebro. Esto es fascinante desde varios puntos de vista. La siguiente, por favor. Otras plantas que hemos estudiado: durante una época, en los años 70, hicimos una investigación sobre la etnofarmacología de plantas menos conocidas, menos estudiadas. Una de ellas fue esta, una Calea zacatechichi, usada en oniromancia, un efecto muy interesante, adivinación durante el sueño por los chontales del istmo de Tehuantepec. Esta es la planta Calea zacatechichi. Aún no conocemos bien sobre su química, aunque sí hicimos algunos estudios sobre modificaciones de los ciclos de sueño. Y la que más estudiamos fue la Salvia divinorum. También tengo una presentación completa sobre esta planta. La resumo en unas cuantas frases. Es una labiada utilizada por los mazatecos. En México se aisló el principio activo de esta planta por un químico del Instituto de Química de la UNAM, como salvinorina A, que resulta que tiene un efecto neuroquímico absolutamente distinto a todos los demás. Es un agonista del receptor a los opioides, a un receptor particular a los opioides en el cerebro, y produce entonces algo que llamamos disociación. Pertenece entonces al grupo de psicofármacos psicodislépticos que yo he llamado disociativos, y no se conocían hasta la salvia divinorum, hasta la salvinorina, no se conocían más que dos moléculas sintéticas: la ketamina y la fenciclidina o polvo de ángel. Casi no me da tiempo de entrar a la última parte de los deliriógenos, el toloache y las otras plantas parecidas al toloache en México. Estas sí, hay unas plantas nativas de México o de América y otras plantas de la misma familia, se llaman solanáceas, que en Europa,
muy conocidas, por ejemplo, la mandrágora europea, que es Atropa belladona, el floripondio y la burundanga de Sudamérica, el floripondio también de México, especies de Brumancia, y el toloache, a la derecha aparece el toloache como tal. El toloache fue importado, pero ya existían en México muchas plantas del género Datura. Es una planta tóxica que produce un efecto central muy importante, prácticamente de producir una cierta amnesia, un delirio parecido al delirio febril, donde el sujeto no está muy claro, al revés que los alucinógenos que actúan en una conciencia muy clara. El complejo etnobotánico del toloache y de la mandrágora producen un estado de confusión de tipo febril. La siguiente, por favor. Atribuible, además, ahí están las naturas arbóreas, los floripondios y demás. La siguiente, la mandrágora en Europa, aparece una tradición de la brujería extraordinariamente bien conocida en varios países de Europa. La siguiente, por favor. Los alcaloides responsables del efecto de estas plantas es un alcaloide que se llama escopolamina, pariente de la atropina y demás. La atropina es un alcaloide que actúa sobre un receptor que es está muy distribuido en el cerebro y en varias partes del cuerpo. El efecto entonces de estos fármacos, de la escopolamina en particular, es antagonizar el efecto de la acetilcolina en el cerebro, en la médula espinal y en varias partes periféricas, al bloquear los receptores muscarínicos llamados M1. Produce entonces un delirium amnésico, una claudicación de la conciencia, alucinaciones muy vívidas, pero en una conciencia claudicante. Bueno, pues creo que lo voy a dejar aquí. Tengo otra parte que, si quieren, en algún otro momento podemos entrar a ella. Ya sobre los efectos psicológicos, digamos, más finamente estudiados. Aparece entonces aquí una dicotomía muy interesante que a Huxley le llamó muchísimo la atención. El éxtasis químico, el éxtasis producido por estos fármacos alucinógenos y quizás algunos de los demás grupos. Y el otro, el éxtasis religioso, de una tradición pues muy extensa en varios continentes y en varias religiones, cuyas prácticas de tipo de concentración, meditación, contemplación, oración y demás producen estados alterados de conciencia. ¿Cómo compara el éxtasis químico con el éxtasis, vamos a llamarle endógeno, eh, producido por prácticas religiosas o prácticas tradicionales? Es un tema fenomenológico muy interesante. Bien, lo dejo ahí por si acaso ustedes quieren hacer algún comentario o pregunta. Tenemos la primera pregunta, doctor. Nos dicen, desde el punto de vista científico, ¿la ayahuasca puede servir para la cura de la depresión? Miren, esta pregunta puede ser extendida a prácticamente todos los demás alucinógenos y algunas otras moléculas de este grupo de psicodislépticos. La información sobre esto empieza a ser ya muy extensa porque después de un periodo muy largo de que estos fármacos estuvieron prácticamente prohibidos para, eran ilegales y estuvieron prohibidos en su uso médico. En los últimos años se ha abierto una ventana de experimentación clínica y psicofarmacológica para varios de ellos. La ayahuasca, yo diría así, para empezar a responder a esto bien, yo diría que las aplicaciones de estas drogas conviene que se realicen por los fármacos o las moléculas ya bien reconocidas para poder controlar, para empezar, cuál es el fármaco que se está utilizando, para seguir cuál es la dosis conveniente que se puede administrar, es decir, para tener mucho más control desde el punto de vista de la administración. Pero también es muy importante que eh, la, estos fármacos sean utilizados de manera muy responsable. No, son fármacos potentes, con peligros, con ciertos peligros que hay que monitorear, hay que elegir con mucho cuidado a los pacientes que se consideran pues eh, con mayor posibilidad de ser beneficiados con estos fármacos. Es decir,
tiene que entrar en un protocolo de investigación, tiene que ser los fármacos mismos los que se utilicen y demás. Yo no he seguido esta literatura en detalle, pero tengo una noción en general, creo que suficiente como para mencionar que hay evidencia de que la psilocibina, probablemente la dimetiltriptamina y algunos otros fármacos, incluso disociativos como la ketamina, en algunos casos tienen efectos antidepresivos benéficos a muy corto plazo. La ventaja aquí desde el punto de vista psiquiátrico es que los antidepresivos utilizados normalmente en la psiquiatría, como pueden ser los inhibidores de la monoamina oxidasa, los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de la recaptación de serotonina o de norepinefrina o de los dos, como pasa con el Viagra, con con el Prozac y otros más. Resulta que tardan tiempo en instalar sus efectos y tienen efectos colaterales a veces indeseables y no actúan en todos los casos. Entonces, una vez que estos pacientes han hecho el intento con los fármacos tradicionales y no les vienen bien o no les tienen efecto, son candidatos a una prueba con algunos de los alucinógenos de los que hemos hablado. Pero eso tiene que ser de nuevo en una situación controlada, con personal muy conocedor que pueda administrarlos adecuadamente y demás. Y sí, los datos preliminares que yo conozco son muy interesantes porque el efecto es muy rápido. El efecto de estas moléculas ya sabemos que se instalan bastante rápidamente y el efecto benéfico que se ha reportado pues es prácticamente inmediato. Al día siguiente de que los pacientes tienen una experiencia con alguno de estos fármacos, reportan una mejoría en muchos casos de su sintomatología. Entonces, estoy siendo muy cauto al mencionar esto. En México apenas se está abriendo esta posibilidad, pero hay ya información en la literatura médica confiable de que se abre una ventana de esperanza interesante para tratamiento de la depresión. Gracias, doctor. Nos preguntan si existe algún registro del proceso de prueba y error que llevó al descubrimiento de estas plantas por las culturas indígenas. Ese es un detalle extraordinariamente interesante. Como yo he tenido la suerte y el privilegio de platicar extensamente con algunos de los personajes a los que me he referido, Gordon Wasson o Richard Schultes, hemos comentado muchas veces que es, es, uh, es difícil imaginarse cómo sucede el descubrimiento de estas plantas. Las especies botánicas en un ecosistema tan rico como la selva del Amazonas, pues son cientos de miles, ¿no? Hay una cultura indígena está, entonces, tiene relación con una flora abundantísima y cómo es que van seleccionando no solamente psicotrópicos, sino plantas medicinales y de otro tipo. Hay varias hipótesis al respecto. Una de ellas tiene que ver con la pues, cercanía que tienen los grupos indígenas en general a su ecosistema inmediato. O sea, lo conocen en detalle y no solamente lo conocen, sino observan, por ejemplo, la relación que tienen los animales con las plantas. Cuáles comen, cuáles evitan, cuáles los enferman, etcétera. Este puede ser un principio de indicio que pueda ir eh, seleccionando ciertas especies botánicas para análisis posterior. Debe haber muchos otros indicios de los que no tenemos aún noticia que puedan usar los indígenas para ir seleccionando estas plantas. Jorge nos pregunta, ¿en México se estudian estas plantas en su capacidad de expandir conciencia? ¿Qué organizaciones lo estudian? Bueno, que yo conozca que haya un protocolo de investigación de las de estas plantas y drogas y fármacos a los que me he referido, específicamente para estudiar sus efectos sobre la conciencia,
creo que no conozco yo en este momento ningún protocolo, digamos, serio, formal de investigación en ese sentido, pero sí hay estudios muy interesantes de varios grupos últimamente más sobre sus usos y tradicionales y potenciales efectos o potenciales usos médicos y psiquiátricos. Allí mismo en Puebla hay un grupo dirigido por la doctora Antonella Faghetti en la universidad, en la Benemérita Universidad de Puebla, que tiene un protocolo avalado por el CONACYT sobre los usos tradicionales de las plantas sagradas, de las plantas mágicas y sagradas de México, y con algunos, entiendo yo, algunos intentos de ver si algunas de los fármacos, como la psilocibina de los hongos y demás, puedan tener algún interés desde el punto de vista terapéutico. Entonces, yo creo que este grupo, que yo sepa, es el más armado, el más tradicional, el más académicamente formado para este tipo de estudios. Entiendo que hay otros grupos que no me son tan conocidos como el de la doctora Faghetti. Muchas gracias. Preguntan también, ¿el maguey tiene algunos otros derivados aparte del pulque que también generen efectos como los que usted mencionó de las plantas en esta charla? Que yo sepa, no. El maguey, de hecho, el pulque es un fermentado eh, que se lleva a cabo en el corazón del maguey, es decir, es una bebida fermentada alcohólica y entraría dentro de una categoría particular de un psicofármaco poderoso que será el etanol y sus derivados, ¿no? Que yo sepa, no hay descrito, que yo conozca, ningún derivado del maguey que tenga efectos psicodislépticos. Ah, ¿es verdad que la marihuana únicamente causa adicción o dependencia psicológica y no física? La palabra adicción implica eh, una enfermedad, o sea, un efecto físico muy claro, que se manifiesta sobre todo en lo que se llama el síndrome de abstinencia. Se manifiesta de dos maneras. Una, el fármaco que produce normalmente adicción, cuando se repite la ingesta, va disminuyendo su acción. Esto se llama habituación, de tal forma que los usuarios, por ejemplo, de la heroína, un fármaco tradicionalmente adictivo, tienen que usar cada vez con mayor frecuencia o dosis cada vez más altas para lograr los efectos que buscan. Esto ya habla de una modificación en los receptores cerebrales al fármaco que se van adaptando, que se van modificando de acuerdo con el uso. Y lo que sucede también es que una vez que están modificados estos receptores y se retira el fármaco, aparece una enfermedad que conocemos como síndrome de abstinencia. Y en el caso de los opioides, morfina, heroína, fentanilo, puede llegar a ser muy grave. O sea, puede ser un síndrome muy grave, incluso con peligro de muerte. Eh, la marihuana no produce este tipo de efectos. Produce una dependencia, hay que entonces distinguir adicción, estos fármacos eh, que producen prácticamente una enfermedad al ser retirados de las personas que están acostumbradas a ellos. La mayor parte de los psicodislépticos de los que hablé no tienen efectos adictivos. La marihuana tampoco, pero sí tienen un efecto de uso crónico, de búsqueda del efecto psicotrópico. Hay está descrita una cierta habituación, aunque no tan importante como en otros fármacos como los opioides, y no está descrito un síndrome de abstinencia. Es decir, estrictamente hablando, la marihuana no es un fármaco o una planta adictiva, ni el THC. O sea, bueno, el THC no me metí casi nada a la química de la marihuana. Contiene cientos de cannabinoides la planta, de moléculas, varias de ellas psicoactivas, ¿no?
Entonces, no, la marihuana no es adictiva. Preguntan si se ha visto o documentado el uso de estas plantas en otros mamíferos. Por ejemplo, el caso de delfines que utilizan a los pez globo. Mire, este detalle lo he escuchado, pero no puedo pronunciarme porque desconozco la fuente de información sobre esto. En general, hay una evidencia bastante extensa de uso, búsqueda, consumo de psicofármacos en varias especies animales. Hay casos, casi todos anecdóticos, no se puede hacer experimentación sobre esto. Me estoy acordando de que en los años 70 yo intenté ver si una especie de laboratorio, el hámster, eh, consumía espontáneamente peyote y tenía efectos sobre la conducta y sí, encontré que en efecto en condiciones de laboratorio los hámsters son capaces de consumir peyote y de modificar un poco sus ritmos motores. Pero lo que es interesante aquí es la búsqueda espontánea y esa está reportada en algunos casos de, eh, recuerdo algunos casos de elefantes que encuentran material fermentado de plantas en su medio ambiente y lo consumen, se adormecen después de eso, uh, y algunos otros. El caso mejor estudiado que yo conozca es el caso de una planta que se llama la hierba gatera, catnip en inglés, que es conocidísima, es una labiada, curiosamente es pariente un poco de la salvia divinorum, que tiene un principio activo, si no recuerdo mal, se llama nepetolactona y se vende en las veterinarias o en las tiendas de animales, se vende en sobrecitos porque produce un efecto espectacular en los gatos. Está muy bien estudiado. No todos los gatos responden. Hay un gen que está involucrado en la respuesta a la nepetolactona en los gatos. Y los que responden, pues cuando huelen la nepetolactona, se echan boca arriba, se rascan, se ronronean, tienen una serie de cambios de conducta muy visibles, muy claros. Y la buscan, claro que la buscan para producir este efecto aparentemente muy placentero. Quizás ese sea, desde el punto de vista de los animales, el caso mejor conocido de una planta utilizada por una especie no humana. Hay otros más, pero lo dejo ahí nada más como un comentario general. Gracias, doctor. Tenemos muchas preguntas, pero le voy a compartir dos más porque sabemos que usted tiene otro compromiso. ¿Cómo lo podría describir desde su ámbito científico? Bueno, mire, disculpe, pero intenté detallar con bastante cuidado los cambios de conciencia que producen cada uno de estos grupos. Los alucinógenos sobre la percepción, sobre la cognición, sobre la emoción eh, y demás. También los inductores de trance, también la marihuana y los cognosdislépticos. O sea, está bastante bien conocido no quiero repetir lo que acabo de decir, pero las monografías de las que hablé de los años 20, de Beringer y de Klüfer sobre mescalina, son obras magistrales de los cambios mentales. El párrafo que leí de Aldous Huxley es clarísimo sobre la desautomatización de la percepción. Es decir, si se grabó esta conferencia, pues le pido a la persona que hizo la pregunta que la vuelva a ver, porque pues de eso se trató. Y vamos a concluir con esta pregunta. ¿Qué líneas de investigación cree que sería importante seguir con respecto a estas plantas? Bueno, pues muchas. Queda mucho por saber desde el punto de vista básico, de ciencia básica, sobre cómo los fármacos que he mencionado, los 4 o 5 alucinógenos, los inductores de trance, los cannabinoides y demás, cómo llegan a
producir los efectos psicológicos que produce. Sabemos bastante, como lo he revisado, sobre sus efectos moleculares. ¿Qué receptores, qué neuronas, qué neurotransmisores afectan? Pero ese es digamos, el efecto a nivel molecular. Tenemos que conocer efectos a los diversos niveles de organización del cerebro para llegar a comprender un poco mejor los efectos psicológicos. Esto es un área de investigación abierta, permanente, que seguirá dando muchos frutos desde el punto de vista de la ciencia básica. Ahora bien, desde la ciencia clínica se ha abierto, como mencioné hace un momento, se ha abierto la posibilidad de que algunos de estos fármacos o varios de varias maneras puedan ser beneficiosos para ciertos padecimientos mentales, particularmente la depresión, pero es posible que haya otras síndromes, como por ejemplo trastornos de ansiedad, trastornos de pánico y demás, donde se ha visto, o sea, se ha propuesto que puede haber efectos benéficos. Yo creo que esta área es quizás la de mayor interés humano, pues en el sentido de su aplicación médica. Yo creo que hay que proceder con mucha cautela, con protocolos muy rigurosos, muy estrictos de investigación clínica para llevar a cabo investigaciones sobre los posibles efectos terapéuticos de todas estas, de varios de estos fármacos. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos por esta conferencia. Agradecemos a todas las personas que asistieron a escucharla aquí en el auditorio del museo y también que se conectaron a través de esta plataforma. Muy buenas tardes para todos, doctor. Muchísimas gracias y esperamos tener pronto nuevamente su participación. Con mucho gusto. Gracias a ustedes.